Ya es un compromiso. Ya es un compromiso. Los últimos lunes de cada mes vamos a tener al amigo Fran aquí y el próximo tema con él será sobre el modelo económico de la República Dominicana. Fíjate que el tema del modelo económico, sobre todo en una reunión reciente en la que estuvo presente el mismo presidente de la República, el énfasis era sobre el tema de las exenciones. Habían otros temas. Y la política de gastos. Y la política de gastos. Pero el tema de las exenciones es algo interesante porque yo creo que en nuestro país, si bien es cierto que la estructura impositiva necesita ajustes, y eso no implica necesariamente aumento de impuestos, porque esa es la idea que se puede ser hasta rebaja y tú recaudas más. Exactamente, tiene que ver con mirar al sector productivo nacional de manera de hacer una reforma fiscal eficiente. Claro. Que incluya incluso sobre todo y que se le dé preeminencia a la parte administrativa. No necesariamente tiene que haber un aumento de los impuestos para que haya mayor recaudación. No. Eso es algo que sabemos que no es cierto. Pero el tema de las exenciones fiscales es algo que hay que tratarlo con mucha delicadeza porque como tú bien dices, hay sectores que requieren para poder seguir operando, para recuperarse de una situación internacional difícil, requieren una exención. Pero si un sector requiere permanentemente de una exención fiscal para entonces operar, hay que revisarlo. No está trabajando eficientemente, no tiene sentido. Porque si a ti hay que financiarte y darte crédito fiscal y darte todas las facilidades del mundo de manera permanente, entonces no tiene sentido que este sector exista en la economía. Es artificial. Es algo artificial. Entonces, de hecho, lo que estaría haciendo es castigar al contribuyente para mantener operando un sector ineficiente. De hecho, eso sucedió en el sudeste asiático con muchas de estas economías, los famosos tigres asiáticos, que muchos de ellos adoptaron sistemas de incentivos de mucho mayor escala que el que tenemos en República Dominicana y el que tiene Centroamérica. Y lo que hacían era que ese sistema tenía una fecha de inicio y una fecha de fin. Exacto. ¿No? Y un desmonte gradual en muchos casos. De tal manera que un proyecto pueda madurar en un periodo de tiempo y si en ese periodo no arranca o no muestra que puede mantenerse sin esa carga o sin ese soporte fiscal, entonces bueno, pues no tiene sentido. No tiene sentido. Exactamente. Y el tema que se trató mucho en esta conferencia y que se le dio mucho énfasis en el caso de Centroamérica es el hecho de que las estructuras impositivas deben ser más eficientes. La región, incluso se emitió un documento en ese sentido, la región, incluyendo República Dominicana, tiene que facilitar, y aquí se ha hecho un avance enorme, el pago de impuestos y sobre todo hacer una estructura mucho más manejable de impuestos, porque nosotros tenemos una estructura bastante compleja de impuestos. Por el tema de a veces tú quieres pagar, pero es tan complicado que realmente la gente, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, salen corriendo. Y sobre todo por el hecho de que aquí el pago de ITEVIS, por ejemplo, tiene una gran cantidad de exenciones y de agujeros en la base. No, y muchos se han quejado de que no vayamos a tocar la base del ITEVIS, de que cuidado porque los más pobres, y yo creo que hay una idea bastante clara en el gobierno, de que hay cosas que tienen que permanecer. Claro. Pero yo creo que muchas de esas exenciones hay que repensarlas. Claro. Pero yo entiendo desde el otro lado. Pero hay que explicarlo así, como tú dices, Fran. O sea, tú lo estás explicando, lo estás razonando, pero tú no puedes con boche decirle no, porque entrarlo en un zafacón y decirle, donde tú no veas impacto, costo y beneficio. Pero si tú, de manera consciente, de manera racional y razonal, tú explicas los fundamentos de por qué sí y por qué no, se compra el concepto. Sí. Es también el manejo y la forma del planteamiento. Claro, de hecho, esta misión del fondo que está trabajando con República Dominicana ha sido bastante consciente y el fondo ha cambiado mucho su visión, porque no solo la crisis, sino los periodos previos a la crisis y los acuerdos que han tenido con muchos países de la región, Argentina, uno de ellos, ha traído al fondo bastante más experiencia de cómo lidiar con los países de América Latina, sobre todo porque nosotros somos economías muy desiguales a lo interno y con problemas estructurales bastante marcados, mucho más marcados que el resto de las regiones del mundo. Entonces, en el caso particular de América Latina y sobre todo de Centroamérica, nosotros estamos llamados a hacer una introspección en el análisis de cómo estamos gastando los impuestos, porque nosotros la calidad del gasto. No podemos permanentemente estar incrementando nuestra base imponible, no podemos estar haciendo reformas que laceren el aparato productivo nacional
de manera que, porque eso no es sostenible en el tiempo tampoco. Cada vez que el gobierno no pueda manejar bien una coyuntura, en la reunión se habló bastante de esto, no puede haber inmediatamente una reacción en función de los ingresos. Tiene que haber una reacción en función del gasto en esta oportunidad sobre todo, porque ahora mismo nos estamos enfrentando a un ambiente cambiado. Después de esta crisis, después de que todo este polvo se asiente, la situación va a ser muy diferente a la que nosotros hemos visto anteriormente. Ya el mundo cambió definitivamente. El mundo ha cambiado y la República Dominicana también. Yo creo que tiene en este momento la gran oportunidad dentro de este acuerdo con el fondo de hacer una introspección y mejorar la calidad del gasto público. Yo creo que a nosotros nos compete mucho por los requerimientos que hay en educación y salud, de que tenemos que aumentar la calidad del gasto y sobre todo pensar en que el ajuste debe hacerse por el lado de la austeridad y no por otros ajustes que podrían tener un impacto permanente en el sector productivo nacional. A mí se me ocurre una pregunta. Vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos quiero que tú me razones lo siguiente. O sea, si nosotros como país necesitamos mantener una cierta dinámica de la economía, ¿verdad?, para que esa dinámica me genere los ingresos fiscales que el gobierno necesita para poder hacer política social y para poder promover inversiones y ese tipo de cosas productivas. Entonces, si la disyuntiva es que el gasto tiene que reducirse para fines de que la política fiscal sea viable, entonces esa reducción del gasto te va a afectar la actividad económica del gobierno, obviamente. Entonces, la alternativa para que se puedan mantener esa expectativa de crecimiento a la que estamos aspirando, ¿cuál sería? Esa va a ser la pregunta. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, amigos, vamos a la última parte de nuestro programa del día de hoy, un programa que a mí particularmente me ha gustado muchísimo, porque lo hemos tratado de una manera técnica y de una manera muy mesurada y además con juicios que realmente merece la pena escuchar de una persona como Fran Fuentes, quien no tiene para nada ningún interés en hablar en términos políticos, sino simplemente centrado en lo que es, él entiende que es la razonabilidad económica de enfrentar una situación como la que se está viviendo, no solamente en el plano nacional, sino también en el plano internacional, que es realmente el entorno en el cual nosotros nos desenvolvemos. Yo te hacía una pregunta, Fran, antes de la pausa, entonces ahora sería bueno que tú más o menos me des tu juicio sobre esa. Fíjate, Luis, la pregunta tuya que estaba en función de si el gobierno hace un ajuste, como se prevé en el acuerdo con el fondo, y lo vamos a mostrar más adelante, ¿cuál debe ser el motor de la economía dominicana de aquí en adelante? Y sin duda el sector privado es el motor por excelencia de la economía. Yo creo que ahora mismo si el estímulo fiscal que el gobierno ha iniciado desde el último trimestre del año pasado con los recursos del fondo y que se ha visto bastante en obras de inversión pública. En inversión pública de una manera extraordinaria, como han avanzado en los últimos 6 meses, y son obras de inversión pública que van a dejar beneficios sociales importantes por el hecho de que facilitan la comunicación y facilitan el transporte y van a mejorar bastante en muchos aspectos y sectores claves de la economía. Pero cuando el gobierno desmonte este ajuste, lo que debe quedar es la pista para el sector privado, para que el sector privado siga siendo el impulso de la economía dominicana. Y eso debe hacerse a través de 3 canales fundamentales. Primero, el crédito. El crédito debe seguir fluyendo hacia los sectores productivos. Yo creo que la labor que hizo el Banco Central en el año pasado para mantener la economía funcionando a pesar de la crisis fue una labor extraordinaria por el hecho de que el banco se fue a medidas heterodoxas para hacer llegar el crédito a esos sectores.